Página 3. La voluntad de sentido. Viktor Frankl. Página 14 a la página 17. A este aspecto de la autotrascendencia, el hecho fundamental de que el hombre apunte más allá de sí mismo, hacia un sentido que primeramente debe descubrir y cuya plenitud debe lograr, suelo describirlo con el concepto de la teoría de la motivación como una voluntad de sentido. Mientras tanto, este concepto fue confirmado empíricamente por James C. Cranbaugh y Leonard T. Mahalik, pero también Rolf H. von Eckartsberg de la Universidad de Duquesne, que también tiene una orientación enteramente empírica, llegó a la conclusión: una voluntad básica de sentido debe ser admitida como un importante valor motivo. Los individuos aspiran a una realización de valores, al logro de una vida llena de sentido. Maslow subraya y acentúa que considera la voluntad de sentido como la inquietud primaria del hombre. Estoy totalmente de acuerdo con Frankl en que la voluntad de sentido es lo que primariamente concierne al hombre. Pero no solo los psicólogos, sino también los biólogos se expresan unánimemente al respecto. Para nombrar a uno solo, C. H. Waddington, biólogo de la Universidad de Edimburgo, opina que una genuina aspiración a un sentido representa un aspecto esencial de la naturaleza humana. Casualmente, J. R. Smyris, psiquiatra de la misma universidad, puede confirmar la comprobación de Frankl de que cada vez hay más pacientes que vivan un vacío de sentido. Y en Checoslovaquia es Kratochvil E.L. Lanova de la Universidad de Brno pudieron comprobar en base a tests y estadísticas lo siguiente: la voluntad de sentido es realmente una necesidad específica no reductible a otras necesidades, y está presente en todos los seres humanos en mayor o menor grado. La relevancia de su frustración fue documentada asimismo por material casuístico referente a pacientes neuróticos y depresivos. En algunos casos, el vacío existencial tuvo valor relevante como factor etiológico en el origen de neurosis o de intentos de suicidio. Resultan coincidentes los datos computarizados que Lucas pudo obtener después de haber interrogado a 1.340 sujetos. Últimamente, los sociólogos coinciden con psicólogos y biólogos. Los sociólogos de la Universidad Johns Hopkins han hecho una investigación estadística con la ayuda de 7.948 estudiantes norteamericanos, y dentro de ese marco descubrieron que no menos de un 78% entre los estudiantes consideraba que lo más importante era encontrar un sentido a su vida. Finding a purpose and meaning to my life. Y un 67% se había inclinado a elegir su profesión, llevados por el deseo de ser útiles a sus semejantes, a la sociedad, mientras que no más de un 16% tenía como meta ganar la mayor cantidad de dinero posible, making a lot of money. Study reports students' views as moderate. Los Angeles Times, del 12 de febrero de 1971. Junto con la hermana Mary Raphael y Raymond R. Schrader, Cranbaugh desarrolló un test para medir la intensidad de la voluntad de sentido. Esta era más decididamente marcada en los casos en que los sujetos examinados se dedicaban con fervor y tenían éxito en su trabajo, con lo cual se comprobaba una hipótesis de Theodore A. Hodgson, que dice que la voluntad de sentido es un termómetro fiable de la normalidad psíquica.
Opuestamente, Lucas observa que en la frustración de la voluntad de sentido hay un indicador de anormalidad psíquica en cuanto a la frustración existencial, y se halla asociada con agresión, represión, tendencia a la distracción y reacciones de huida. En conexión con los descubrimientos de Lucas, interesará saber que Mary von Forstmeyer pudo comprobar que en un 90% de los casos de alcoholismo agudo existía un sentimiento profundo de falta de sentido. La voluntad de poder y la búsqueda de placer, es decir, el principio de placer, aparecen propiamente cuando se frustra la voluntad de sentido. ¿A quién tiene que asombrar que Freud y Adler, que se ocuparon de pacientes frustrados, generalizaran sus descubrimientos y establecieran teorías motivacionales en cuyo marco el rol principal le pertenece a la búsqueda de placer y el deseo de prestigio? En contraposición a ellos, nuestra propia hipótesis corroborada empíricamente es que la voluntad frustrada de sentido se compensa ya por la búsqueda de placer, ya por la voluntad de poder. Lucas logró descubrir que los visitantes de los parques de atracciones populares de Viena están frustrados existencialmente en una proporción superior al término medio. Y la frustración existencial promedia se mantiene sorprendentemente constante más allá de los límites continentales. La búsqueda de placer como fin no se opone solamente a la autotrascendencia, sino que obstruye el camino a la propia consecución del placer. Cuanto más busca el hombre el placer, tanto más se le diluye. Cuanto más persigue la felicidad, la echa de su lado. Para comprender esto, solo debemos superar el prejuicio de que el hombre busca fundamentalmente la felicidad. Lo que quiere en realidad es encontrar una razón para ello. Y cuando encuentra esa razón, el sentimiento de felicidad se presenta por sí solo. En cambio, en la medida en que la busca directamente, pierde de vista el fundamento en que se basaba y el sentimiento de dicha se desmorona. En otras palabras, la dicha debe ser una consecuencia y no se puede lograr a voluntad. Para nosotros, los clínicos, son demasiado numerosos los casos en los cuales el intento de vivir la sexualidad por parte de la mujer y en el hombre de probar su potencia sexual no como una consecuencia de la espontánea capacidad de entrega en ese terreno, sino considerándola como finalidad, lleva a trastornos del orgasmo y de la potencia sexual respectivamente. En vez de que el goce quede en lo que debe ser, si es que realmente se presenta, es decir, como un efecto, el efecto lateral de la autotrascendencia del sentido colmado y de ser en el encuentro mutuo, se convierte en meta de una hiperintención. Pero a la hiperintención la acompaña la hiperreflexión. El goce se convierte en el único contenido y objeto de la atención. Se puede observar a ambas en proyección colectiva. En lo que respecta a la hiperreflexión, es posible asociarla con la neurosis compulsiva colectiva que incita al norteamericano educado a sospechar continuamente motivaciones inconscientes tras los actos conscientes. Y respecto a la hiperintención, digamos que surge de la industria de divulgación sexual una compulsión de consumo sexual que lleva a una labilidad aumentada en cuanto a trastornos de la potencia y de otras formas de claudicaciones sexuales. La mayoría de los casos de alteración de la potencia y frigidez proviene de que el paciente se siente obligado a la potencia sexual y al goce sexual. El intento de refugiarse en un perfeccionamiento técnico del acto sexual solo empeora la situación.
en cuanto nos roba el resto de espontaneidad y de despreocupación que son condición de la sexualidad normal. En este vacío existencial, en esta falta de sentido, cunde la libido sexual. Esto permite comprender la inflación sexual, como la inflación en el mercado financiero. Así la inflación sexual corre pareja con la depresión. Y esta depreciación es posible solamente a partir de una deshumanización, ya que la verdadera sexualidad humana siempre es algo más que mera sexualidad, por lo mismo que es expresión del ansia de amor. Si no lo es, entonces no se llega a un goce sexual completo. Maslow dijo: la gente que no sabe amar no obtiene del sexo la misma calidad de emoción que la gente que puede amar. Aún si no lo apoyaran otras razones, tendríamos que abogar porque se ejerciera plenamente el potencial humano que reside en la sexualidad, es decir, la posibilidad de encarnar el amor, la más íntima y personal relación entre los hombres, aunque fuera en el interés del mayor goce. ¿Cuánta razón asiste a Maslow cuando aboga por el amor aún con argumentos hedonistas? Esto surge del resumen de 20.000 respuestas a 101 preguntas que fueron formuladas por la reconocida y ampliamente difundida revista Psychology Today. Se llegó a la conclusión de que entre los factores que cooperan para lograr la máxima elevación de la potencia y el orgasmo, el más importante era el romanticismo, que va desde el enamoramiento al amor.